Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, nos queda un minutico para darles tiempo a los demás que se puedan conectar. Solo vemos 10 personas en este momento. Entonces vamos a esperar ese minutico y ya iniciamos la clase. Profe, qué pena, ¿y nos toca geometría? Sí, señorita. Nos toca Ah, geometría. listo. ¿Vale? Trece participantes. ¿Qué les habrá pasado a los demás? Esperemos un momentico a ver si por lo menos 15. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Recuerden que los jueves solo tenemos una hora de clase y esa va a ser de geometría. ¿Listo? Entonces, hoy iniciamos tema de segundo periodo de geometría y pues les voy a empezar a compartir la pantalla y ustedes me confirman si en este momento la ven, ven el tablero. Yo no, profe, no lo veo. No, profe, no se ve. ¿No se ve? Ahora, No. no, nada. No, profe. Ok, entonces No. esperen un momentito y ya revisamos qué pasó. Esperen un momentito. Ahora sí. Listo, profe, sí se ve. Listo. Listo, perfecto. Ahora sí, profe. Ahora sí me escuchan, ¿sí? Sí, profe. Listo, vale. Sí, señor. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Recuerden lo que les estaba comentando ahorita. Vamos a iniciar tema de segundo periodo. En este segundo periodo pues vamos a iniciar el estudio de las secciones cónicas. ¿Listo? Y pues más exactamente en el segundo periodo vamos a revisar solo lo que es la elipse y la circunferencia. ¿Listo? La elipse y la circunferencia. Entonces vamos a leer el propósito de hoy, el cual dice reconocer el concepto geométrico central a trabajar durante el periodo acerca de la elipse y sus deformaciones. A partir de la identificación de las enseñanzas de manera general, la definición cartesiana del espacio geométrico de una elipse desde sus características. ¿Vale? Entonces, concepto central, elipse. El logro del periodo. Pues el logro del periodo habla sobre relacionar funciones trascendentes y secciones cónicas a partir del estudio de parametrización de variables discretas para caracterizar y depreciar sus propiedades y o elementos fundamentales axiomáticos en la abstracción bidimensional. Es decir, que todo lo que vamos a trabajar como secciones cónicas lo vamos a trabajar de manera bidimensional.
listo, o sea, en el plano cartesiano, listo. Hay un origen, les voy a mostrar el origen de las secciones cónicas, que su origen obviamente es tridimensional, pero ya al trabajarlas de manera local, lo vamos a hacer solo en el plano cartesiano. Bueno, antes de iniciar la explicación, entonces les presento las enseñanzas. En este caso el concepto central sigue siendo la elipse. Vamos a definirla, vamos a definir la forma algebraica, la forma paramétrica y las ecuaciones polares de la elipse. Vamos a hacer construcciones de elipses en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. Vamos a trabajar también la circunferencia, debido a que la circunferencia es un caso particular de la elipse, ¿cierto? Las rectas, tangentes y normales son la elipse, también las vamos a trabajar. Y digamos que en esta lista lo último que está es la excentricidad. Sin embargo, la excentricidad de la elipse, sin embargo, ese orden que muestra las enseñanzas no es el mismo que vamos a ir trabajando dentro de la clase, porque ese orden se va a definir a partir de la necesidad de cada una de ellas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a definir la elipse, de a dónde se originan las secciones cónicas, cómo se forma el espacio geométrico de la elipse y los elementos. Eso es lo único que vamos a ver hoy, listo, los elementos de la elipse. Ya en la próxima clase vamos a empezar a modelar elipses a partir de su ecuación y demás. Pero por el momento nos vamos a centrar en definir qué es una elipse desde la matemática formal, ¿listo? Pero, profe, Sí, cuénteme. una pregunta, ¿hay necesidad de copiar el logoperio y las enseñanzas? No, no señor, no señor. Igual como todo esto yo se los envío a ustedes. Recuerden que ustedes deben copiar es lo que ustedes crean conveniente, ¿listo? O sea, explicaciones, ejercicios, de pronto algún tipo de definición o algo así como para que la tengan más presente en sus apuntes. Igual todo esto ustedes saben que yo se los envío, pero no hay necesidad Listo, de gracias. copiarlo, ¿listo? Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí, Gracias, profe. ¿En qué clase estamos? geometría. Ah, Geometría. gracias. ¿Listo? Geometría. Recuerden que acá, arriba, al lado del propósito, siempre va a estar la fecha, la materia y el curso. Si en dado caso la fecha no es o la materia no es, me avisan, ¿sí? Me avisan, pero igual aquí siempre va a estar relacionado qué es lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces acuérdense que los jueves siempre tenemos geometría. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de las secciones cónicas. Entonces, obviamente, escucharon la palabra cónica, la cual proviene de cono, ¿no? Del cono. Y ustedes ya saben que es un cono. El cono es una superficie tridimensional, ¿cierto? Es una figura tridimensional que tiene base circular, tiene una base circular, ¿cierto? Y tiene un punto más alto, un punto más bajo que se llama cúspide, ¿cierto? Cúspide o vértice podría hablarse. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí, Sí, yo, profe. sí, cuénteme. Estamos en segundo periodo ya, ¿cierto? Sí, señor, segundo periodo. Sí, señor. Ah, gracias. Listo, vale. Entonces, Profe, sí, de casualidad, vamos a tocar las otras secciones cónicas como lo que era el punto y algo así, no me acuerdo muy bien. Era algo así llamado punto y así. Se llamaba secciones cónicas y yo no sé qué. sí, señor. Hay otras dos secciones cónicas que no están en este gráfico, que son el punto y la recta, pero pues ustedes ya saben todo acerca de puntos y rectas. Cómo calcular la distancia de punto a punto, de la origen al punto, qué es un punto, cómo se grafica, ¿cierto? Todo esto ustedes ya lo saben. Y de la recta, pues ni hablar, porque ustedes ya vieron todo lo que son funciones lineales, entonces ya todo eso lo damos por visto, ¿listo? Ahora, aparte del punto y de la recta, existen estas otras cuatro cónicas, ¿vale? Bueno, entonces, las secciones cónicas, como ustedes observan acá, son cortes transversales, diagonales, verticales, horizontales, que se les hacen a los conos, ¿sí? A los conos opuestos por el vértice. Entonces imagínense que tenemos dos conos opuestos por el vértice y tenemos un plano que lo que va a hacer ese plano es como cortar al cono, ¿sí? Cortarlo e intersectarlo. Y lo que se genere en esa intersección es lo que se conoce como cónica, ¿cierto? Entonces tenemos en este caso tenemos un corte transversal, ¿cierto? A uno solo de los conos, que no traspasa de lado a lado del cono, sino que siempre lo va a ir cortando. Entonces en este caso
se está generando en la intersección una parábola. Cuando realizamos un corte de manera paralela a la base del cono, pues obviamente ustedes saben que la base del cono tiene que ser una circunferencia, ¿cierto? Tiene que ser una circunferencia, ¿cierto? Entonces si hacemos el corte de manera paralela a la base, pues se va a generar nuevamente otra circunferencia. Por eso es que la circunferencia se conoce como una cónica. La elipse. Entonces aquí sí se genera un corte diagonal, ¿cierto? Un corte diagonal a uno de los conos atravesándolo de manera completa. Y al atravesarlo de manera completa, entonces ya no se va a generar una circunferencia porque el corte ya no es horizontal, sino va a ser como ladeado, ¿cierto? Entonces prácticamente que aquí no se va a generar una circunferencia, sino una circunferencia, digamos, deformada, un poquito más estirada, ¿cierto? Y pues en ese caso estaríamos trabajando lo que son las elipses, ¿listo? Se está generando una elipse. Y por último, si se genera un corte de manera vertical, ese corte que traspase a ambos conos, entonces se están generando dos partes de intersecciones, la cual si se, por decirlo así, si en conjunto se llama hipérbola. O sea, la hipérbola no es solo una parte, sino ambas, ¿listo? Ambas. Entonces cuando vayamos a ver hipérbolas, tenemos que graficar dos partes de la hipérbola, ¿cierto? Bien, y el otro gráfico que me pareció bastante interesante colocárselos acá es los cuatro cortes en el mismo gráfico, ¿cierto? Entonces tenemos la circunferencia cuando el corte es de manera horizontal, la elipse cuando el corte es de manera diagonal, que traspasando todo el cono, la parábola cuando es un corte transversal, ¿cierto? Un corte transversal generando, digamos, que la parábola. Y en verde está el corte vertical generando dos partes, ¿cierto? Por decirlo, dos U, ¿cierto? Dos U, no podríamos decir que la hipérbola está hecha de dos parábolas porque las parábolas no tienen asíntotas y las hipérbolas sí van a tener asíntotas. ¿Listo? Entonces digamos que son dos curvas. La hipérbola hace conjunto con dos curvas. ¿Listo? Bueno. Sí, dime. ¿El corte de la parábola? ¿Cómo? Perdón. No te escuché. ¿Cómo era el corte de la parábola? Ah, ok, listo, dale. Entonces el corte de la parábola es de manera transversal, es decir, traspasa el cono, no traspasa el cono, sino que lo corta de manera indefinida. Si se dan cuenta, si el cono se extiende, si extendiéramos el cono acá y extendiéramos el cono acá, el corte sería de manera indefinida. Entonces aquí se estaría generando lo que es una parábola así como extendida, ¿no? Entonces el corte tiene que ser transversal, no traspasa al cono, pero sí lo corta a uno solo de ellos, ¿listo? Entonces ese sería el corte de la parábola y diferencia al corte listo, vale. Y diferencia el corte de la elipse porque el corte sí tiene que traspasar de lado a lado al cono, ¿listo? Ahí sí tiene que traspasarlo de lado a lado. Bueno, entonces les voy a dejar claro acá qué es lo que vamos a ver cada periodo. Entonces en el primer periodo, en el segundo periodo vamos a ver elipse y el caso particular de la elipse, que es la circunferencia. En el tercer periodo vamos a ver parábola y en el cuarto periodo vamos a ver hipérbola. Entonces ustedes dirán, ¿por qué tanto tiempo? Porque cada una de ellas tiene sus características, sus propiedades que vale la pena ahondar en detalles, y entonces los procesos que se van a revisar para cada una de ellas pues son muy importantes, ¿listo? Entonces, sí. ¿Para qué nos sirven las secciones cónicas en la vida diaria? Uy, hermano, en muchísimas cosas. Por ejemplo, los puentes colgantes utilizan parábolas para generar mayor resistencia. ¿Sí? Las circunferencias, muchas aplicaciones. Y la elipse va a tener algo que se llaman focos, ¿cierto? Entonces, como habla de focos, lo que es toda la geometría, la física óptica, la óptica trabaja con toda esta teoría de focos, de espejos cóncavos, de espejos convexos, y de ahí es donde se genera todo esto, la cuestión de enfocar, ¿cierto? Las cámaras utilizan la cuestión de focalizar, ¿cierto? Enfocar los mismos ojos, o sea, los ojos que nosotros tenemos. La persona que tiene, por ejemplo, una visión 20/20 es porque su eje focal está completamente bien ubicado, ¿cierto? Las personas que tienen, por ejemplo, miopía es porque su eje focal está digamos que distorsionado, y por lo tanto lo que hace las gafas es
digamos que redireccionar los rayos de luz o lo que usted ve como imagen, lo redirecciona y su cerebro lo que hace es ordenar todo eso porque su foco empieza a tomar la forma que debería para ver las cosas de manera nítida. O sea que todo esto tiene muchísimas aplicaciones en la biología, en la ingeniería, en la física. Entonces, eso sí lo que hay son aplicaciones, ¿listo? Bueno, entonces, seguimos. Vamos a definir ahora lo que es el espacio geométrico de una elipse, ¿listo? El espacio geométrico de la elipse. ¿Listo? ¿Cómo se conforma, cómo se genera ese espacio geométrico de la elipse? Y para ello pues voy a utilizar una herramienta de Jitsi, la cual es compartirles un video, ¿listo? Es un video bastante corto, entonces por favor ustedes me avisan si se escucha o no se escucha. Esperen un momento. En este video, ¿Sí se escuchó? no señor, Sí, señor. Señor, señor. ¿Sí se escucha? Eso se escucha. Bueno, entonces hay que revisar las Sí se escucha. la configuración de Jitsi para ustedes. De pronto hay que revisar si tienen alguna configuración que no los deje escuchar. Igual, lo importante es lo que se observa, listo, lo que se observa porque es una construcción física de la elipse. Entonces, por favor, si no escuchan, por lo menos observen cómo se está construyendo la elipse y ahorita yo les explico nuevamente. El video no dura más de 3 vamos minutos. a ver entonces, en este el video no dura más de 3 minutos, entonces por favor presten mucha atención, ¿listo? Bueno, entonces ahí le voy a dar play. video vamos a ver la construcción práctica de una elipse. Para esto necesitamos dos alfileres que colocamos a una distancia determinada en dos puntos que van a permanecer fijos, un hilo que va a mantenerse tenso y voy a utilizar una argolla para guiar la pluma. Aquí se trata de mantener bien tensa esa cuerda y vamos a ver que queda dibujándose una curva cuya característica particular es que la suma de las distancias a los dos puntos fijos siempre es constante. Aquí voy a saltar el alfiler y nos pasamos al otro lado y vemos que la curva que se va formando forma un óvalo perfecto. Esta figura es llamada la elipse. Vemos que la suma de las distancias de los puntos a los alfileres siempre va a ser la misma. Cuando esta se haga más corta, esta va a crecer y las distancias se mantienen, su suma se mantiene constante. Voy a quitar las alfileres. Aquí teníamos los puntos donde estaban los alfileres. A estos puntos se les llama focos de la elipse. A la mitad entre los focos, supongamos que es aquí, se le llama el centro de la elipse. A esta línea se le llama el eje focal o eje de la elipse simplemente. A los puntos donde la elipse corta al eje se le llama vértices. Este también es otro vértice y estos son los focos.
Listo. ¿Me vuelven a escuchar? Sí, señor. Listo, ok. Bueno, entonces ahorita, en este momento lo que vamos a hacer es tratar de discernir qué fue lo que les presenté en ese video, ¿cierto? Ahí se le está generando o sea, en el video están generando una elipse a partir de 2 puntos. Entonces se está generando lo que se llama el espacio geométrico de la elipse, ¿cierto? Entonces aquí yo les muestro 2 elipses, ¿cierto? Sí, 2 elipses. Una que es horizontal, y eso lo vamos a tener bien claro, ¿no? Que las elipses pueden ser horizontales o también pueden ser verticales, ¿listo? Pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Ahora, se supone que cada elipse o que todas las elipses deben tener 2 focos, ¿listo? O sea que se originan a partir de 2 puntos que tienen que ser interiores a ellas, ¿listo? Tienen que ser interiores, no pueden estar por fuera. Los focos de la elipse están por dentro, ¿listo? En este caso, como estamos hablando de una elipse horizontal, entonces hay algo que se va a llamar eje mayor, el eje en este caso es el eje focal, ¿cierto? ¿Por qué se llama eje focal? Porque contiene a los 2 focos, ¿listo? El eje focal. Entonces, en este caso, esa línea es un eje porque divide a la elipse en 2 partes iguales, ¿cierto? Y se va a llamar eje focal. Ahora, lo otro que explicó el señor es que hay un punto en toda la mitad que se le va a llamar centro, ¿listo? Y lo vamos a trabajar con C mayúscula. Estos 2 puntos se van a llamar focos, ¿cierto? Focos. Y los puntos que intersectan el eje focal con la elipse los van a llamar vértices. Igual, ahorita más adelante vamos a trabajar todos esos elementos. Lo que yo voy ahorita es a explicar cómo se generó la elipse. Entonces, a partir de estos 2 puntos, a partir de estos 2 puntos que ya llamamos focos, vamos a generar distancias, ¿listo? Distancias, ¿cuáles son esas distancias? Entonces vamos a coger cualquier punto de la elipse, cualquiera. Podríamos coger este punto acá, ¿listo? Vamos a coger este punto acá. Y vamos a empezar a generar las distancias, ¿listo? Entonces, ¿distancias a dónde? Hacia los focos. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá y la distancia que hay de aquí a este otro foco, ¿listo? Y a esa distancia de Profe, sí, dígalo. acá en el grupo, o bueno, no grupo, en el chat de la reunión, Sí, está preguntando que si el centro siempre tiene que estar en el eje focal. sí, señor. Sí, señor. Entonces esa pregunta es válida porque el centro siempre tiene que estar en el eje focal. Es más, va a estar en el eje mayor y en el eje menor. Y ahorita ya lo vamos a ver. Pero sí, efectivamente el centro siempre tiene que estar en el eje focal. Bien. Ahora, entonces seguíamos. Entonces vamos a coger, habíamos dicho que vamos a coger cualquier punto de la elipse y vamos a encontrar las distancias hacia los focos. Entonces llamemos a esta distancia, vamos a llamar a esta distancia D1 y a esta otra distancia D2, ¿cierto? Ahora, busquemos otro punto cualquiera de la elipse, podría ser algún punto por acá. ¿Listo? Y volvemos y sacamos las distancias. Entonces sacamos la distancia que hay de aquí a acá y la distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a esas distancias D3 y D4. Según lo que se explicó, en el video, D1 más D2 tiene que dar igual a ¿qué? La distancia de D1 más D2, ¿qué tiene que dar igual? ¿De 3 y de 4? A ver, no, a la línea que está entre el foco 1 y el foco 2, creo. La respuesta correcta la dio la compañera. Entonces la suma de D1 más D2... Gabriela. Gabriela, listo. Entonces esa respuesta es correcta. La suma de D1 más D2 tiene que dar lo mismo que D3 más D4. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que en el video se estaba trabajando una cuerda, ¿no? Y la cuerda lo único que tenía ahí como para tensarse era una argolla. Pero la cuerda nunca iba a cambiar de longitud, ¿no? Entonces, si sumamos este pedazo con este pedazo, pues tiene que dar exactamente lo mismo que este pedazo más este otro pedazo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que así es como se genera el espacio geométrico de la elipse, ¿vale? Así se genera. Entonces, es como tensar un hilo fijo a 2 puntos y
darle como la vuelta a esos dos puntos llamados focos. ¿Listo? Y exactamente lo mismo va a pasar en una elipse vertical. Lo que pasa es que en la elipse vertical ya el eje focal no es horizontal, sino que el eje focal va a ser vertical, ¿cierto? Por lo tanto, los focos van a estar de manera vertical, van a estar ubicados de manera vertical. Entonces, acá, digamos que tendríamos un foco y aquí tendríamos otro foco. Luego les explico cómo calcular exactamente dónde están los focos. Por el momento necesito es que se entienda cómo funciona esto. Entonces, ahí digamos que ahí están los focos. Entonces, si cogemos cualquier punto de la elipse por acá, podría ser este, ¿sí? Y generamos distancias, pues generamos la distancia de aquí a acá, generamos la distancia de aquí a acá, ¿cierto? Y cojamos otro punto en la elipse, cualquier otro punto. Entonces, en este caso podría ser, digamos que este punto, ¿cierto? Entonces generamos distancias. La distancia, Profe, sí, yo puedo generar cualquier tipo de triángulo, puede hacer isósceles escaleno. sí, pues la verdad no importa qué tipo de triángulo se genere, ¿sí? Lo que se está generando son las distancias, dos hilos, ¿listo? Dos hilos, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces digamos que vamos a generar la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá. Entonces ahí es donde viene el asunto. Si llamemos esto D1 y esto D2, llamemos esto D3 y esto D4. Por lo tanto tiene que pasar exactamente lo mismo, que D1 más D2 de lo mismo que D3 más D4. ¿Listo? Pregunta. Sí. Digamos, para tomar distancia se puede hacer con cualquier punto que esté pues en el óvalo, ¿no? Sí, señorita, cualquiera. Podríamos tomar cualquier punto, ¿sí? Y eso nos lleva a la conclusión de que esta distancia de 1 más de 2, que es la misma distancia que de 3 más de 4, es una distancia constante. Tiene que dar siempre el mismo resultado, sea cual sea el punto que ustedes cojan. Siempre tiene que dar la misma distancia. ¿Listo? Entonces, así es como se genera. O sea, profe, ¿Sí? o sea que uno puede poner, por ejemplo, D1 arriba, D3 abajo, D2 a la izquierda, ¿sí? No, O sea, al azar, uno los No. puede poner. no, obviamente el D1 y el D2, o las distancias que vayas a sumar, tienen que ser del mismo punto. O sea, tú no puedes sumar, por ejemplo, D3 más D1 porque están generándose a partir de puntos distintos. Tú tienes que sumar los segmentos de donde salga el punto, ¿no? ¿Sí? O sea, No, profe, o sea, me refiero, o sea, en vez de poner, o sea, en el lugar de D3, puedo poner D1, en el D4 puedo poner D2, en el sí. D1, ¿sí me entiende? Sí, Sí, y no va a cambiar el resultado, ¿cierto? Sí, no va a cambiar el resultado. Sí, correcto. No va a Ah, cambiar el listo, a eso me refería. Gracias. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Profe, lo que es el focus, Profe. Espera, la ubicación del focus no se puede cambiar, ¿cierto? Siempre tiene que ser así. Ah, bueno, sí. Todas las Profe. elipses, o sea, si la ya te escucho, espera un momentico si respondo esta pregunta. Los focos, o sea, si la elipse ya está generada, los focos solo pueden estar en dos partes, en dos puntos. O sea que los focos, digamos que si cambiamos los focos, se está cambiando la elipse. ¿Listo? O sea, los focos no se pueden cambiar porque si no se estaría deformando la elipse. Estaríamos hablando de otra elipse. ¿Listo? Y esa distancia con la V, o sea, siempre de cuánto es más o menos, o eso depende. Ah, ok, listo, muy bien. Entonces esa distancia pues depende de cómo se defina la elipse que vayamos a trabajar, porque obviamente hay muchas elipses, ¿no? O sea, yo les voy a Sí. mostrar acá, por ejemplo, por ejemplo acá, esto, a ver. Tenemos que las elipses pueden ser tan deformadas como ustedes quieran hacia los lados o tan deformadas hacia arriba como ustedes quieran, ¿cierto? Entonces digamos que para cada una de esas elipses va a existir una ecuación, los puntos los focos van a quedar en algún lado, los vértices van a quedar en otro, entonces eso dependiendo de qué elipse vayamos a trabajar. Todo esto que estamos viendo ahorita son solo ejemplos, ¿listo? Son solo ejemplos O sea, para... ¿Cómo?
O sea que se después nos va a mostrar cómo sacar los focos. Sí, correcto. Yo les tengo que enseñar cómo calcular los focos de manera exacta para cada una de las elipses que vayamos a trabajar, porque no todas las elipses van a ser estas, ¿listo? Van a ser un poquito más redondas, un poquito más estiradas y pues dependiendo de su naturaleza los focos van a cambiar y los vértices y todo, absolutamente todo. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí había otra pregunta por ahí. Creo que el señor Castañeda, si no estoy mal, ¿no? No. Bueno. Bien, entonces seguimos. Profe, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. En este caso, pues escuché que esta es una elipse perfecta, ¿no? Porque es simétrica. Sí, correcto, correcto. ¿Puede llegar a llegar al caso que encontremos una elipse irregular o asimétrica? O sea, que no sea... De que existen, existen, claro que sí. Sí existen, pero entonces ya no se llamarían elipses. ¿Listo? El señor dice que se formó de manera perfecta por lo que se unió, o sea, es una curva cerrada con la característica de que la suma de las dos distancias siempre tiene que dar constante, ¿cierto? Pero si ya no, o sea, si hubiese otra figura que no cumple con esta condición de que de 1 más de 2 sea igual a de 3 más de 4, entonces ya estaríamos hablando de que ya no es una elipse, ¿cierto? Alguno de ustedes podría ir a investigar en internet, por ejemplo, que hay unas que se parecen mucho a las elipses, pero no son elipses, que son los huevos, ¿no? O sea, la curva de los huevos, que eso también, o sea, los huevos no son completamente elípticos, ¿no? Ellos tienen una parte un poquito más puntuda que la otra, ¿no? Entonces, eso ya no serían elipses, y eso ya no las tendríamos que estudiar. Nosotros vamos a trabajar elipses perfectas, por decirlo así, ¿vale? Bueno, entonces seguimos. Los elementos de la elipse. Vamos a hablar de los elementos de la elipse de una manera rápida, porque pues esto es muy sencillo. Entonces, la elipse tiene dos ejes, ¿cierto? Dos ejes. O a uno se le conoce como eje mayor, ¿cierto? Perdón, acá. A uno se le conoce como eje mayor y al otro se le conoce como eje menor, pero eso obviamente depende si la elipse es horizontal o si es vertical, ¿cierto? El eje mayor, entonces ahí cambiaría. Entonces, primero, la intersección de esos dos ejes se llama o se llamará centro y lo vamos a trabajar con C mayúscula, ¿listo? El centro. Bueno, ahora, la intersección de estos dos ejes con la elipse los vamos a llamar vértices. ¿Listo? Los vamos a llamar vértices. Ahora, siempre vamos a llamar los vértices horizontales con las letras A sub 1 y A sub 2. ¿Listo? Y siempre vamos a llamar los vértices verticales B sub 1 y B sub 2. Siempre. ¿Listo? O sea, no hay manera, o sea, o nos estaríamos confundiendo si trabajamos los vértices A sub 1 y A sub 2 acá. O sea, siempre lo vamos a trabajar como A sub 1, A sub 2 horizontales, B sub 1, B sub 2 verticales, ¿listo? Bueno, ahora, tenemos también dos puntos dentro del eje mayor llamados focos, lo que ustedes ya conocían en el video. Entonces esos dos puntos los vamos a llamar F1 y F2, ¿listo? F1 y F2. Y esos van a ser los focos. Entonces una elipse tiene un centro, 4 vértices, 2 focos, ¿vale? Acá el eje mayor sería, el eje mayor sería el de acá y el eje menor sería el de acá. Eso significa que el eje mayor coincide con el eje focal, ¿listo? Entonces el eje mayor es el mismo eje focal, ¿listo? El eje focal, ¿vale? Ahora, hablemos de distancias. Vamos a definir ciertas distancias. Bueno, entonces la primera distancia que vamos a definir es la distancia de los vértices horizontales al centro. ¿Listo? Esa distancia, una sola de esas distancias la vamos a trabajar con la letra A. ¿Listo? Entonces, si de A1 a C mide A, eso significa que del centro a A2 también mide A. ¿Listo? También mide A. Por lo tanto, usted podría concluir que el eje focal o el eje mayor, no mentiras, bueno, si en este caso
como es una elipse horizontal, lo podríamos llamar eje mayor. El eje mayor, todo el eje mayor valdría 2 veces A, ¿cierto? Entonces, para hablar de la distancia de A sub 1 al centro, lo llamamos el semieje. ¿Listo? Semieje. Entonces el semieje es la mitad del eje. En este caso es A. ¿Listo? Ahora, el eje menor. El eje menor que va de B1 a B2, ¿cierto? De B1 a B2, entonces lo vamos a calcular con 2 veces la distancia B. Por lo tanto, la distancia que hay de acá hasta acá, ¿cierto? Sería 2 veces B. Entonces, si la partimos a la mitad, entonces aquí valdría B y aquí también valdría B, ¿cierto? Ahí valdría B. Ahora nos hace falta definir la distancia de los focos, al centro. Entonces la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí hasta el foco 2, ¿cierto? Entonces esas distancias las vamos a trabajar con la letra C minúscula. ¿Listo? Entonces C minúscula acá, C minúscula acá. ¿Listo? Entonces A, distancia horizontal hacia el vértice. B, distancia vertical hacia el vértice. Y C, distancia focal. Entonces lo vamos a colocar aquí al lado, que C es la distancia focal. ¿Listo? C es la distancia focal, la distancia del centro a los focos. Y luego les voy a explicar cómo calcular todas esas distancias, tranquilos. Solo necesito es que ustedes en este momento aprendan quién es A, quién es B y quién es C. ¿Listo? Los focos, los vértices y demás. Ahora, rápidamente, porque nos quedan solo 10 minutos de clase, voy a explicarles lo que me hace falta. Pónganle cuidado. Existe algo que se llama excentricidad, ¿sí? Excentricidad. Todo esto, las primeras 5 propiedades y elementos son elementos visibles. La excentricidad es una propiedad cuantitativa, es decir, vamos a trabajar la excentricidad, ¿sí? Es un valor numérico, ¿sí? Es un valor numérico y me va a decir, ese valor numérico me va a decir qué tan deforme es la elipse en comparación a una circunferencia. Me explico. Aquí tenemos 2 elipses, ¿cierto? ¿Quién me podría decir cuál de estas 2 elipses está más deformada? La primera. La primera, ¿cierto? Entonces digamos que esta primera elipse, tiene una excentricidad E sub 1. Ah, bueno, esa es otra cosa, que la excentricidad la vamos a trabajar con la letra E. ¿Listo? No se vayan a confundir con el número E. Esto ya es una variable, aquí ya es una variable porque va a tomar valores numéricos. ¿Listo? Entonces digamos que la excentricidad de la primera elipse es E1 y la excentricidad de la segunda elipse es E2, ¿cierto? Como estamos hablando de que la excentricidad es un número, ¿sí? Es un número. Entonces, y me está diciendo qué tan deforme es la elipse a comparación de una circunferencia. ¿Cuál de estas 2 excentricidades tiene que ser mayor? E2. ¿E2? ¿Todos de acuerdo? No, E1 no, porque por lo tanto sí, porque es más deforme E1. Sería E1, ¿sí? E1 tiene que ser mayor a E2 porque E1, o sea la excentricidad de 1 tiene que ser más grande porque la elipse está más deforme, ¿sí? Entonces, como esta elipse está más deforme que esta, ¿cierto? Entonces, en este caso, E1 tiene que ser mayor a E2. ¿Listo? E1 tiene que ser mayor a E2. Ahora, rápidamente, les voy a contar que la excentricidad siempre es un número que debe estar entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, más se acerca a ser una circunferencia. Entre más cercano a 1, más cercano está a ser una parábola. Ahora, ¿vamos a trabajar elipses con excentricidad 0? No, porque pues serían circunferencias.
Vamos a trabajar elipses con excentricidad 1, no porque serían parábolas. Siempre las excentricidades van a ser números entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí un ejemplo. Si digamos que la excentricidad de esta elipse es 0.5, ¿quién me podría decir más o menos cuánto sería la excentricidad de esta otra elipse? 0,8. 0,8, muy bien. ¿Sí? Porque pues está más deforme, ¿cierto? Está más deforme, por lo tanto la excentricidad tiene que ser más grande que esta otra. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? Bueno. Ahora, ahora, O sea que, ¿Me puedes volver a repetir eso? a repetir lo de la excentricidad. ¿Cuál de las dos? Sí, lo de los números. Sí, ¿Cómo sacaron los números? porque los números tienen que ser entre 0 y 1. Bueno, ¿cómo sacamos los números? No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo solo puse un ejemplo de que esto valía 0,5. ¿Sí? Pero pues no necesariamente tiene que valer 0,5. Ya después les explico cómo calcular los números de manera exacta. Lo único que les dijera, si este valía 0,5, más o menos cuánto vale este. Entonces, como es un 2, tiene que ser más pequeño. Entonces, por eso es que un compañero dijo que era 0,8, porque tiene que ser mayor. Ya, eso es todo. ¿Listo? O sea, tiene que ser más grande. ¿Listo? Bueno. Bien, ahora, aquí rápidamente les voy a colocar la fórmula para calcular la excentricidad. Entonces, vale, cuidado. Si la elipse es horizontal, la excentricidad se va a calcular como la distancia focal sobre el semieje, la distancia del semieje mayor, si es horizontal. ¿Listo? Si la elipse es horizontal. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿quién me podría decir cómo quedaría la fórmula para encontrar la excentricidad de una elipse vertical? A sobre C. A sobre C. O A por C. A por C o A C por A. C por A. Pónganle cuidado a lo que les acabo de decir. Si es una elipse horizontal, es la distancia focal sobre el eje mayor, sobre el semieje mayor. Entonces, si es una elipse vertical, ¿cómo queda la fórmula? C sobre B. C sobre B. No, porque son C opuestos. sobre B. C sobre B. C sobre B. ¿Sí? Era un poco lógico porque pues se trabaja la misma distancia focal, pero ahora el eje mayor ya no es A sino es B, porque es una elipse vertical, ¿no? Entonces, con estas fórmulas se van a calcular las excentricidades de la elipse. ¿Sí? Entonces aquí se las voy a encerrar porque es muy importante que ustedes se aprendan esto. Si es una elipse horizontal, la excentricidad es C sobre A. Si es una elipse vertical, la excentricidad es C sobre B. ¿Listo? Y eso tiene que ver con el semieje mayor. ¿Listo? Si es una elipse horizontal, el semieje mayor es A. Si es una elipse vertical, el semieje mayor es B. ¿Cierto? Bueno. Ok. Me hacen falta 3 minutos y voy a explicar. Tenía pensado explicar otra cosa. Ay, no. Sí, esperen un momento. Sí, correcto, listo. Entonces, rápidamente acá voy a colocar una elipse, ¿cierto? Una elipse y voy a colocar una circunferencia. ¿Listo? Una elipse y una circunferencia. Entonces, alguien que me diga rápidamente cómo se saca el área y el perímetro de una circunferencia. El perímetro era La fórmula del área de la circunferencia, ¿cuál es? Una no era pi al cuadrado por radio. El que va al cuadrado no es pi, es el radio. No, entonces. el área es pi por radio al cuadrado. Listo. Pi por radio al cuadrado es el área, ¿cierto? Es el área. Listo. Póngale cuidado. En la circunferencia, el eje mayor y el eje menor, pues son lo mismo, ¿no? O sea que no hay eje mayor ni eje menor. ¿Y cuánto mide cada uno de ellos? ¿Cómo se llama? A cada uno de ellos, ¿cómo se le llama? Radio. Radio, ¿cierto? Entonces esto mide R y esto mide R, ¿cierto? Entonces ahora revisemos algo acá. El área de la circunferencia es pi por R al cuadrado, pero R al cuadrado es lo mismo que R por R, ¿sí o no? Entonces, arriba ya no hay R ni tampoco R. ¿Qué es lo que hay arriba en esta elipse? A y B. A y B. A y B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula?
Pi por A, Pi por A por B. B. Pi Correcto. por AB. Entonces, para hallar el área de una elipse va a ser pi por A por B. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Entonces ahí es donde se hace la analogía. Ya no hay R y R, sino A y B. ¿Listo? ¿Y ya se acordaron la del perímetro? 2pi por el radio. Pi por el radio. 2pi por el radio. Muy bien, listo. Ahora, des en cuenta que 2pi por el radio es lo mismo que pi por 2 por R, ¿cierto? Es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa. Ahora, des en cuenta que 2R es lo mismo que R más R, ¿sí o no? 2R es lo mismo que R más R. Pero aquí arriba ya no hay R y R. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula del perímetro de la elipse? Si ya no es R y R. Pi por A más B. Sí, señor. ¿Listo? Pi por A más B. Y los paréntesis son bastante importantes. Entonces, elipse. Acabamos de encontrar o de discernir quién es la fórmula del área de la elipse y el perímetro de la elipse. Y estas dos cosas ustedes deberían haberlas sabido, ¿no? Estas dos cosas sí las deberían saber. Esto no. Y esto es algo nuevo que ustedes deben aprender. Vale, chicos, entonces se nos fue la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿A qué hora sube las hojas? No. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿A qué hora sube las hojas, profe? ¿A qué hora subo las hojas? Yo estoy subiendo las hojas todos los días después de las 4, ¿sí? Y se las envío al correo siempre. Todos los días les estoy enviando estas hojas, ¿listo? Listo. Listo, bueno. Chicos, que estén bien, vayan y se conectan a la otra clase de las 12:15. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, chao. Chao, que estén bien.